Los saludo desde Berlín. No hay frío y hace sol, una maravilla, al menos para quienes vivimos en esta ciudad. Hoy quiero hablarles de la envidia, ese flagelo con el que todos hemos tenido que luchar alguna vez. Comencemos por lo más simple. ¿Qué es la envidia? Y es simple: desear lo que otro tiene, mirar lo que deseamos tener, comparándonos malsanamente con lo que tienen y han conseguido otros. En simples palabras, el deseo malsano por las pertenencias, el nivel social, las riquezas, los triunfos o el éxito de otra persona. El segundo punto sería: ¿y qué nos dice la Biblia sobre la envidia? Muchas cosas, pero lo que más debemos tener en cuenta es que la envidia está enumerada entre las obras de la carne que, según leemos en Gálatas 5, versículos 19 y 20, puede impedir que seamos herederos del reino de Dios. En nuestra Biblia, la palabra de nuestro Padre Celestial, hay muchos pasajes donde se muestra el peligro que representa para los hijos de Dios algo tan natural en este mundo como la envidia. El primer pasaje terrible está en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 4, y es la historia de los hermanos Caín y Abel. Recordemos, Caín, el hermano mayor, mató a Abel por envidia. ¿Y cuál fue la causa de esa envidia? Que Dios vio con buenos ojos el sacrificio del hermano menor, pero no aceptó la ofrenda de Caín. También en Génesis, pero en el capítulo 27, encontramos otro pasaje de la envidia. Esaú, que le había vendido a Jacob sus derechos de liderazgo como primer hijo de Isaac por un plato de lentejas, luego se llenó de envidia contra su hermano Jacob por la bendición que le había dado su padre Isaac. Y así continúan los pasajes. En Génesis 30 vemos que Raquel envidiaba a su hermana Lea porque ésta le había dado hijos a Jacob y ella seguía sin tener hijos. Más adelante, en 1 de Samuel 15, nos encontramos con esas rabietas de envidia de Saúl contra David por su éxito en la batalla y por su popularidad entre el pueblo. Le molestaba mucho aquello que cantaba el pueblo elogiando a David. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y la peor de las envidias, esa que envenenó el alma de los fariseos y maestros de la ley para condenar a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Lean los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan y verán esa larga lista de envidias que mancha el comportamiento de quienes debieron ser los primeros en notar y reconocer que estaban ante el mismísimo Hijo de Dios. La sabiduría que habían adquirido en la palabra de Dios les fue cegada porque se dejaron consumir por las obras de la carne. Pero la envidia, queridos hermanos, es algo que también Jesucristo dejó clavado y derrotado allá en la cruz. Y nos deja la lección perfecta para escapar de las garras de ese mal que, bien lo sabemos, tanto corrompe a los seres humanos. Jesucristo supo siempre que era único porque era el Hijo de Dios. Jesucristo no envidió nunca lo que otros podían hacer con sus dones específicos, porque Él sabía que tenía una misión que cumplir con los dones específicos que Dios Padre había puesto en Él. Pero aún más fuerte, Jesucristo no se comparó nunca con nadie de los que estaban a su alrededor, por mucho mérito que tuvieran, porque Él no miraba al hombre. Tenía siempre la mirada y su espíritu puestos en su Padre Celestial y en la misión que le había sido encomendada por Dios. Entonces, la envidia no hará mella en nosotros si seguimos ese ejemplo. Si creemos realmente que somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, entonces debemos saber que somos únicos. Debemos entender también que Dios nos dio dones específicos para triunfar en esta vida, dones que debemos reconocer y poner en práctica para cumplir nuestros sueños, sí, pero más que eso, para cumplir con ese llamado, con esa misión que todos y cada uno de nosotros tenemos en este mundo. Finalmente, estamos obligados como hijos de Dios a no estar comparándonos con nadie, convencidos de quién somos, de cuáles son nuestras capacidades y talentos y qué quiere Dios que hagamos con esas capacidades y esos talentos. Y para ello debemos mirar a Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que nos indique cuáles son los pasos a dar mediante nuestra individualidad única, nuestros dones específicos y nuestra misión para extender el reino de Dios en este mundo. Ya hemos escuchado en Marcos 7:20 que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Leemos allí: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el engaño, la lascivia, escuchemos, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
En 1 Corintios 13:4 nos dice que el amor no tiene envidia y es un duro mensaje. Si envidiamos a alguien, no lo estamos amando, no estamos manifestando el amor que Dios quiere que manifestemos hacia el prójimo. Es decir, hermanos, estamos incumpliendo con el más importante mandamiento de Dios, ese que nos dice que amemos a Dios con todo nuestro ser y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Como hijos de Dios, además, la Biblia nos llama a renunciar a la envidia cuando en 1 Pedro 2 nos aconseja, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Y cómo logramos ganar esa lucha? Simple. Si verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Que aunque Satanás utilizará la envidia como un arma para alejarnos de Dios, entristeciendo al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestra mejor arma para alertarnos de esos ataques del diablo que nos hacen caer en el pecado de la envidia. Si invitamos al Espíritu Santo a que nos acompañe para estar alerta, caminamos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu y nos mantenemos en sintonía con el Espíritu, nuestras vidas darán el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu está marcado por la santidad en la que Dios desea que caminemos. Nada tiene que ver con ese comportamiento de nuestra naturaleza caída, que es la envidia. Dios te bendiga.